Hola, soy Gemma Alcolea, profesora de Ciencias de la Comunicación, y hoy vamos a aprender a trabajar con imágenes en InDesign. Aunque desde otra aplicación se puede copiar una imagen y pegarla en InDesign, esto no genera un vínculo al archivo de origen. Por lo tanto, no vamos a proceder de esta manera. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Una forma es crear un marco contenedor y, estando seleccionado, abrimos Archivo, Colocar. En el cuadro de diálogo seleccionamos el archivo que deseamos importar, admitiendo distintos formatos, por supuesto los de Adobe, es decir, Photoshop, Illustrator y Acrobat. En algunos casos, además, conservando capas, transparencia y trazado y canales alfa. Si la opción Reemplazar elemento seleccionado está marcada, al colocar una imagen en un marco que ya tiene contenido, lo reemplazará. Cuando importamos el archivo, si seleccionamos Mostrar opciones de importación, podremos elegir ciertas variables dependiendo del formato. Por ejemplo, con archivos de Photoshop en su formato PSD, podremos elegir el perfil de color, del que hablaremos en otro momento, la visualización o no de determinadas capas, si es que las tiene, y la elección de un canal alfa o la aplicación o no de un trazado de recorte. En el menú, al actualizar vínculo, podemos mantener los criterios de visibilidad de las capas iguales que en el archivo de origen actualizado, en utilizar visibilidad de capa de Photoshop, o bien mantener la visibilidad como se ha elegido en InDesign, en la opción Conservar modificaciones de visibilidad de capa. Si aportamos imágenes de Illustrator y de Adobe Acrobat, el cuadro de diálogo nos permitirá elegir las capas visibles, así como las páginas a importar, las partes del archivo en recorte y la aplicación de transparencia al fondo. Pero no es necesario tener un marco para importar una imagen. Directamente en Archivo Colocar, elegimos el archivo y hacemos clic donde queremos insertar la imagen. Va a quedar incluida en un marco al tamaño de la imagen. Si hacemos clic y arrastramos, creamos un marco proporcional a las dimensiones de la imagen. También desde el Finder de Mac o el explorador de Windows podemos arrastrar el archivo de origen hasta una página abierta. Es posible importar varias imágenes a la vez. Seleccionándolas, se van a quedar cargadas en el puntero que iremos soltando una a una, manteniendo el tamaño de la imagen o bien clicando, arrastrando y delimitando el espacio en el que se va a colocar la imagen. También podemos importar varias imágenes generando una cuadrícula. En Archivo Colocar seleccionamos de nuevo varios archivos, abrimos y manteniendo las teclas Comando mayúsculas en el Mac o Control mayúsculas en el PC, hacemos clic y arrastramos para determinar el tamaño de la cuadrícula. Además, en el menú Objeto, Opciones de capa de objeto, podemos ocultar una u otra capa. Y en el panel Vínculos podemos hacer o no que se muestren las capas visibles. En el menú de opciones del panel Vínculos, escogemos Opciones de panel. Marcamos la opción Modificaciones de capa. Así, en el panel Vínculos va a aparecer una nueva columna con un ojo que nos va a indicar si hay capas ocultas. Por ejemplo, aquí hay una capa oculta y aparece en el panel. Por cuestiones de rapidez, dependiendo de la potencia del equipo, habitualmente trabajamos con una calidad baja de visualización de imágenes en pantalla, pero esto no afecta a la calidad de impresión. Si seleccionamos una imagen en Objeto, Rendimiento de visualización, podemos cambiar a 4 opciones. Visualización rápida, las imágenes entonces van a aparecer en forma de rectángulo gris con un aspa. Típica, que va a ser en baja resolución. En alta calidad, en alta resolución. O bien usando configuración de visualización, que es la que tenemos determinada para el documento. Entonces, para el documento, iremos a Ver, Rendimiento de visualización
y ahí podemos elegir una opción de las ya vistas. Pero además podemos o bien permitir una visualización diferente de un objeto a otro o no, en este último caso borrando la configuración de visualización de nivel de objeto. Para determinar el rendimiento de visualización por defecto, lo hacemos en Preferencias, Rendimiento de visualización, donde encontramos todas las opciones antes señaladas para usar como vista por defecto y pueden ajustarse sus valores. Importando de estas formas, como hemos visto, las imágenes, no se inserta en el documento, sino que se crea un vínculo al archivo original. Así, una vez importada, aunque incluyamos varias veces la misma imagen, el tamaño del archivo de InDesign no aumenta. Igual que ocurría al vincular un texto con su documento de origen, con las imágenes importadas veremos el nombre del archivo y el número de página donde está posicionado en el documento. Se puede obtener información de la imagen, reemplazarla, acceder a modificar el archivo original, así como restaurar vínculos y actualizar vínculos, como vimos en el tutorial 6. Cuando creamos un marco e importamos en él una imagen, es posible que no tengan el mismo tamaño. Entonces seleccionamos el marco y en Objeto, Encaje, Encajar marco a contenido, o bien en Control, en el botón Encajar marco en contenido, lograremos que el marco se encaje al tamaño del contenido. También podemos encajar contenido a marco, pero la imagen cambia sus dimensiones de manera no proporcional al tamaño del marco y ocupa la totalidad del marco. En encajar contenido proporcionalmente, el encaje será proporcional. Si seleccionamos Llenar marco proporcionalmente, la imagen cambiará el tamaño de uno de sus lados, llenando el alto o el ancho del marco. La opción Centrar contenido va a centrar la imagen vertical y horizontalmente en el marco, sin cambiar el tamaño. Las imágenes seleccionadas con la herramienta de selección directa también se pueden escalar, rotar y distorsionar de manera manual o configurada, tal y como aprendimos a hacer con los marcos. Una vez que hemos colocado una imagen, podemos cambiar su tamaño con la herramienta Selección directa o con la herramienta Selección, haciendo doble clic en el marco de imagen y pasamos a seleccionar la imagen. Aparece el trazo de la imagen, que no tiene por qué coincidir con el del marco contenedor, como acabamos de hablar. Clicamos en sus manipuladores y arrastramos. Para mantener la proporción, entonces debemos mantener pulsada la tecla de mayúsculas. Si queremos configurar el cambio de tamaño, con el contenido seleccionado, cambiamos el ancho y alto desde el panel de control, también restringiendo sus proporciones si lo deseamos. Recordemos que el cambio de tamaño tiene lugar con relación al punto de referencia seleccionado. Podemos también cambiar la posición de una imagen dentro del marco. Para esto la seleccionamos y al situarnos sobre ella, el puntero se transforma en una mano. Clicando, la colocamos donde deseemos. Si tenemos la herramienta Selección y no Selección directa, al pasar por encima de un marco de imagen vemos que aparece un símbolo de obturador. Sobre el mismo colocamos el puntero y se transforma en la herramienta mano. Así también podemos mover la imagen dentro del marco. Si queremos configurar la posición, lo haremos seleccionando la imagen con la herramienta Selección directa y editaremos la posición X e Y en el panel Control, una vez más teniendo en cuenta el punto de referencia marcado. Al importar una imagen, ya hemos visto que se puede aplicar una máscara, por ejemplo, por detección de una capa alfa o un trazado. También se puede hacer posteriormente o incluso crear nuevos recortes. Por ejemplo, podemos importar una imagen que tenga un fondo lo más uniforme posible. Seleccionamos el marco y en Objeto,
Trazado de recorte, Opciones, en el menú Tipo elegimos Detectar bordes. Aquí podremos cambiar el umbral, es decir, el valor del píxel más oscuro que se volverá transparente. Con tolerancia especificaremos hasta qué nivel los píxeles cercanos a ese umbral van a ser transparentes. La zona de edición Marco de margen nos va a permitir indicar en píxeles la distancia entre el trazado de recorte y los píxeles transparentes. Puede ser un valor positivo o negativo. Con la opción Invertir podemos invertir el trazado, es decir, todo lo que hasta ese momento estaba oculto se vuelve visible. Otra opción es que en Adobe Photoshop hayamos creado un canal alfa sobre la zona que deseamos conservar. De esta manera, al seleccionar el marco, en Objeto Trazado de recorte Opciones, en este caso en el menú Tipo elegiremos Canal alfa. Elegimos el nombre del canal, tal y como lo hayamos atribuido previamente en Photoshop, y las demás opciones van a funcionar de la misma manera que hemos visto anteriormente. Es posible modificar el trazado de recorte utilizando la herramienta Selección directa. Seleccionamos así la imagen en el marco y veremos cómo todos los puntos de anclaje del trazado aparecen y todos son editables. Podemos ceñir texto a una imagen, es decir, que el texto se reparta alrededor de una imagen. Seleccionamos el marco de imagen. En la ventana Ceñir texto, seleccionamos Ceñir alrededor de un cuadro delimitador. Podemos utilizar las 4 zonas de edición de desplazamiento: superior, izquierda, inferior o derecha. En la lista desplegable Ceñir a podemos elegir el lado por el que se va a distribuir el texto, bien por el lado derecho, el izquierdo, área mayor, etc. También podemos ceñir texto según la forma de la imagen. La imagen que contenga un canal alfa creado en Photoshop va a respetar dicho canal en la forma en la que se va a ceñir el texto alrededor de ella. Otra posibilidad que tenemos es ceñir un texto con otro texto. El proceso que debemos seguir es exactamente el mismo que hemos visto para ceñir un texto alrededor de una imagen. Bien, en este tutorial hemos aprendido a trabajar con imágenes en InDesign. En próximos vídeos seguiremos profundizando en el trabajo con este programa.